Predico hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar, por favor. En nuestra parroquia, una señora del segundo servicio acaba hace un mes de dar luz y ahora tiene una niña. Tienen todavía su niño de 3 años y ahora tiene la niña, ahora tiene en vez de un solo, ahora tiene 2 hijos. Y entonces ellos me preguntaron, padre, ¿cuál es la diferencia entre tener solo un hijo o en tener 2? Porque la dinámica es diferente. Y yo dije, recordándome lo que era tener los 2 hijos a la vez, joven así, en el carro, que a veces todavía lo tenemos así en el carro, le dije, la dinámica es esta. El niño mayor diciendo con su dedo así cerca de la cara del otro niño mayor diciendo, yo no te estoy tocando. No te estoy tocando. ¿Por qué te pones bravo? No te estoy tocando. Y entonces continúa la conversación con el niño mayor diciendo, mami, papi, él me está tocando, me está molestando. Y el niño menor diciendo, pero yo no lo estoy tocando, yo no entiendo lo que está pasando. Si ustedes lo han vivido, déjame saber también. Yo comencé a pensar en esa dinámica, porque yo creo que espiritualmente tenemos que tener mucho cuidado en la forma que nosotros tratamos la ley de Dios. Porque recuerde, esta mañana leímos el Decálogo, las leyes de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Y también Jesucristo, hace solamente un par de semanas, Él estaba diciendo que te dijeron que no se debe asesinar. Pero si tiene rencor en su corazón, si tiene mal pensamiento en su corazón, ya ha matado a ese hombre, es también fatal. Dice que te han dicho que no es bueno hacer el adulterio, pero si en su corazón ya has visto una mujer o has visto un hombre y ya ha cometido adulterio en su corazón, si deseas a esa persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma que nosotros entendemos tentación y el pecado. Porque a veces yo he visto en mi vida personal como ser humano, que aquí está la línea donde está la ley de Dios y yo como me acerca, dice, yo no estoy cometiendo un pecado, estoy cerca, pero no lo estoy haciendo. Entonces yo puedo mirar así al otro lado, decir, es solamente 1 pulgada más de la línea aquí, pero todavía es pecado. Y entonces tenemos que tener cuidado porque como seres humanos siempre estamos buscando la forma de convencernos que quizás no estamos haciendo algo malo. Entonces, por ejemplo, yo he conocido gente que han robado algo de su trabajo y dicen, pero yo no soy como el jefe de la compañía que robó millones de dólares, padre. Yo no soy como ellos. Yo solamente quité algo de mi escritorio o algo de una máquina, algo así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando viene la tentación siempre viene con una mentira que quiere ser la verdad. Entonces por esa razón nos dieron hoy la historia de cuando los primeros seres humanos se cayeron de la gracia. Entonces estamos en el jardín con Adán y Eva y el serpiente viene. ¿Y qué dice el serpiente primero? Él no dice nada, él hace una pregunta. Y la pregunta fue, ¿Dios te dijo que tú no puedes comer de ninguna de las frutas? No, eso no es verdad. Él dijo que podemos comer de todo, menos ese árbol ahí en el centro. No lo debemos tocar, porque si nosotros lo tocamos, vamos a morir. ¿Y qué pasa? El serpiente dice, eso no es verdad. Ahora viene la mentira. Eso no es verdad. Si tú lo tocas, todo va a estar bien. Más de eso, vivirás de una forma como Dios. Y eso es la tentación.
Tenemos que definir lo que es la tentación y el pecado si vamos a pasar por Cuaresma efectuosamente. Entonces, para mí, yo defino a la tentación cuando el demonio nos presenta algo bueno de Dios, que Él has hecho por un propósito específico, que Él has designado. Y entonces Él dice una mentira a nosotros para convencernos que nosotros podemos usar esa cosa para lo que nosotros queremos, en vez de la forma que se hizo para Dios. Entonces imagínate cuando nosotros hablamos del dinero, del poder, de nuestros cuerpos. Dios ha hecho esas cosas para un propósito especial. Y entonces viene el demonio y dice, déjame decirte algo. Lo que es la verdad, lo que Él va a decir es la verdad. Y entonces nosotros, con esa tentación, queremos creer a Él en vez de Dios para entonces poder usarlo. Entonces yo estaba diciendo en la primera misa que yo no sé si ustedes te dan cuenta, pero el demonio nunca presenta a nosotros algo para pecado que es algo que no sabe bien, que tiene un mal olor, que no es lindo y que no hace sentir bien. El demonio nunca me ha presentado a brócoli. Siempre es chocolate. ¿Ok? Siempre es un bizcocho bueno. Nunca son vegetales. ¿Ok? Yo le estoy diciendo a los hombres jóvenes que son adultos, recuerda, el demonio no te va a presentar con una mujer fea. Es siempre una mujer muy bella, hermosa. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que esa mentira que Él nos quiere decir es para quitarnos de nuestra relación con Dios y ponernos fuera de la gracia de Dios. Pero lo bueno es que nosotros tenemos un modelo de cómo atacar esa tentación y rechazar ese pecado. Y eso lo tenemos hoy en el Evangelio con Jesucristo. Ahora, para dar un poco de contexto, después del bautismo en el río Jordán, Jesús, el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto. ¿Pero por qué al desierto? En ese tiempo, recuerda, los israelitas tenían miedo al desierto, porque era un lugar donde siempre vivían los demonios, donde los animales te atacaban. Y recuerdan que ellos pasaron 40 años en el desierto. Después de esos 40 años, ellos no quieren regresar al desierto. Entonces Jesús estar en el desierto es decir que Dios va a reclamar esa área y santificarlo para Él. Entonces Jesús comienza en su ayuno y 40 días y 40 noches, que significa los 40 años de los israelitas en el desierto. Llega al punto que ya tiene hambre. Y eso es cuando viene el demonio. Porque Él no viene cuando nosotros tenemos fuerza. Él viene cuando nosotros nos sentimos débil. Entonces Él viene y dice, si tiene hambre, ¿por qué no convierte eso piedra ahí a pan? Y si Jesús en realidad quería hacerlo, Él tenía el poder y la autoridad de hacerlo. Pero ¿por qué Él no lo hace? Él no lo hace porque Él no vino a cuidar el cuerpo de Él. Él no vino solamente a hacer unos trucos como milagro. Él vino a ser obediente a Dios. Entonces Él responde con escritura. Los hombres no viven solamente de pan, pero de cada palabra que viene del Señor. Entonces Él después lo lleva al sepulcro, el punto más alto del templo que todavía en ese tiempo existía. Y dice, tírate para que todo mundo del templo y la ciudad de Jerusalén puedan verte. Para que sea un milagro increíble de ver el Hijo de Dios cuidado por ángeles. Ahora, otra vez, Jesús tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Pero Él dice que no. Porque Él dice, nunca se pone a prueba a Dios.
Entonces al final, y es el favorito mío, al final el demonio le enseña en un cerro todas las autoridades y las riquezas y todas las civilizaciones como de Roma y todo eso de el mundo. Y dice, todo esto te lo doy si te arrodillas aquí. Ahora, imagínate en un momento la riqueza y el poder de ese imperio de Roma, por ejemplo. ¿Qué podría hacer Jesús con ese poder? Él podría hacer muchas cosas buenas. Él podía dedicar un imperio entero para cuidar a los pobres, a dar comida, a dar salud, educación, todo. Pero Él dice no, porque en hacer eso, entonces Él va a tener que arrodillarse delante de alguien que no es Dios. Ahora sí, se nota dos cosas muy interesantes aquí. Primero, Jesucristo rechaza al demonio con la Escritura, porque la palabra de Dios siempre es verdad. Pero ¿quién también en esa historia estaba usando la palabra de Dios? El demonio. Entonces, eso significa que tenemos que tener cuidado de las personas que se paran delante de otro para predicar y hablar y recitar la palabra de Dios, porque siempre tenemos que tener cuidado de alguien que va a usar esa palabra de Dios en la forma que ellos quieren por ello y no por Dios. Entonces Jesús rechaza al demonio y el pecado con la palabra de Dios, con la verdad en vez de la mentira. Yo sigo viendo esa línea ahí y a veces me quiero acercar y acercar y acercar, pero no parar así. Tenemos que tener cuidado en las formas que nosotros nos acercamos más y más a la tentación. Entonces, una persona que yo conocí que su tentación siempre es la comida, y por mucha gente es la comida. Entonces, él dice, la tentación para mí, Padre, es tan difícil. Yo dije, ¿pero por qué? Si no tiene la comida en la casa, si no tiene ese dulce en la casa, no lo va a comer. Eso es el problema, Padre. Yo lo quiero tener dentro de la casa. Yo lo quiero tener dentro de la nevera. Y entonces yo abro la nevera y lo miro así. No te voy a comer. Lo digo así. Pero ¿qué pasa eventualmente? Se lo come. Entonces tenemos que tener cuidado con esa tentación. Mi oración durante estas 40 días de Cuaresma es que nosotros podemos acercarnos más de la verdad que Dios nos está dando y rechazar la mentira. Identificar en nuestras vidas dónde es que hemos hecho edificios hechos de mentira, en vez de construir nuestra vida en la palabra de Dios. Porque en este mundo podemos ver en el sistema que tenemos aquí en este mundo, en los varios países del mundo, tenemos sistemas que están construidos arriba de una fundación de la mentira. Por ejemplo, en este mundo que tenemos ahora, estamos escuchando la mentira que todos los seres humanos no tienen valor igual. Es una mentira. Pero hay algunas personas que lo creen. Que si tú eres anciano o enfermo o todavía no has nacido, no tiene el mismo valor que otra persona. Pero el cristiano sabe la verdad. Que cada alma, cada ser humano está creado en la imagen de Dios y que tiene valor en los ojos de Dios. Entonces pido a todo mundo aquí que estamos en este tiempo de Cuaresma, escuchar muy bien esa palabra de Dios, estudiarlo, leerlo, para que entonces podamos llegar en ese momento, porque la tentación va a venir. Y cuando el demonio dice, si tú eres hijo o hija de Dios,
Eso es que comienza. Que nosotros podemos decir, yo no tengo que proveer nada a ti. Yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi hermano, y yo sé qué es la verdad, que lo tengo aquí escrito para mí en la palabra de Dios. Amén. Amén.